Bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a continuar revisando, como les estaba diciendo, el tema que se refiere a la historia. Hemos estado hablando de historia griega y nos quedamos revisando las perspectivas, las ideas del pensamiento griego en cuanto a la influencia de la filosofía y cerramos con las mujeres protagonistas de la historia, Safo, Aspasia de Mileto e Hipatia de Alejandría. ¿Sí? Es lo último que estuvimos nosotros analizando. No se olviden de estas pensadoras, de estas mujeres que han delegado elementos fundamentales dentro del pensamiento histórico para comprender directamente cómo va influyendo. Vamos nosotros, como les decía, el día de mañana a ir revisando en la hora de ciudadanía lo que se refiere a la obra literaria, que está muy ligado al pensamiento que estamos nosotros evaluando aquí. Entonces vamos ahora a completar el siguiente tema. Título del siguiente tema. Por favor, ¿quién me ayuda? Búsquenlo ahí en los temas que ya deben tener en su cuaderno, en su organizador. ¿Cuál es el título del siguiente tema? Después de las mujeres protagonistas de la historia. Legado de Grecia antigua al mundo. Gracias, Camila. Entonces, vamos con el legado de Grecia antigua al mundo. Vamos ya a cerrar la perspectiva griega. Vamos a puntualizar cuáles son los elementos que han influido y que han sido influencia en general a la visión occidental del pensamiento, no solo en lo filosófico, sino en las artes, en la literatura, en elementos que vamos a ir revisando. Para la siguiente clase de historia, revisaría directamente el Imperio Romano, todo este ámbito en general de la República Romana, del Imperio Romano, todo lo que tiene que ver con Roma antigua. Por lo tanto, legado de Grecia antigua al mundo. Ya en general. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Reconocer la influencia de los griegos, sobre todo en lo que será posteriormente el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, en Europa renacentista, en general, en todo el pensamiento de la humanidad. Vamos a reconocer ese legado, esa influencia de los griegos. Partimos de una pregunta que ya algo nos hemos ido puntualizando. ¿Qué aportes conocemos de los griegos? ¿Qué han aportado los griegos a la humanidad? ¿Qué podemos nosotros decir? Esto es algo propio de los griegos que tenemos hasta la actualidad o que ha sido aporte en general. Ideas. Prendan su audio y les escucho. Ideas. ¿Qué han aportado los griegos? ¿Qué será que han aportado los griegos? ¿Qué han legado los griegos? ¿Qué nos han dejado? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podrá ser algo propio? La literatura. ¿Algo más específico? Tal vez algo de la literatura que yo pueda decir, reconocer. De como griego, literatura griega. En cuanto a la literatura, ¿alguien conoce algún texto? El género literario. ¿Qué género literario? Aquí sería ¿qué género literario? La Ilíada. La Ilíada como un texto, la Odisea, ¿qué más? ¿Qué género, pero? Los poemas. También nos deja la poesía, sí, pero el género literario, el dramático, Épica. La épica, es propio de la literatura griega, la épica. Sobre todo no se olviden esta relación con los dioses, con este pensamiento muy filosófico y también literario que tiene que ver con la perspectiva de el sentido de la existencia, este destino que tenemos, que es un destino, que es un destino en realidad
que tiene una significación diferente que en la perspectiva judeocristiana, pero que es importante tomar en cuenta. ¿Qué más? Además de los relatos épicos y la poesía, la poética. ¿Qué más nos ha legado Grecia? Su organización social de lo de democracia. Ya, muy bien, el concepto de democracia y su organización social. A los tres filósofos más importantes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Muy bien, un ámbito que ya hemos topado anteriormente, la filosofía en general. No solo a los filósofos, a los tres filósofos más importantes, que sí, evidentemente, Platón y Aristóteles sobre todo han influido en todo lo que es la época medieval, en el Imperio Bizantino, en la perspectiva del pensamiento de la religión católica, pero sobre todo la filosofía. Filosofía es un término griego, nace en Grecia la filosofía. ¿Algo más? La organización social sigue aquí muy bien, la democracia. A Grecia se la conoce como la cuna occidental, de la civilización occidental. ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Qué más nos ha legado? Literatura, sabemos esta poesía dramática, la épica. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna idea? Las matemáticas. Perdón, no les escuché. Las matemáticas. Física. Matemática, la física, matemática. Bueno, la física dentro de la filosofía, sí, el estudio que posteriormente serán los ámbitos científicos en general. La matemática es importante, no se olviden, el conocimiento científico se basa mucho en esta forma de simbolizar la realidad. En general, la matemática desde Pitágoras ha sido muy fundamental. ¿Algo más que podamos puntualizar? ¿Otro legado? Legado importante. El arte, en general, todo el estudio del arte desde la filosofía, que se llama estética. Y vamos a mirar. También la arquitectura. Ya vamos a ir puntualizando estos elementos. Bien, tenemos algunos elementos. La ciencia, que deviene de la filosofía posteriormente. La educación también es gracias a los griegos. Pedagogía. ¿Alguien sabe de dónde proviene la palabra pedagogía? Tal vez alguien ha escuchado los conceptos griegos. Bueno, vamos a irlo puntualizando de esta perspectiva. Estos son elementos que vamos a puntualizar, elementos que son relevantes para la humanidad y que no se pierden. La organización social, por eso, cuna de la civilización. Vamos a ir tomando cada uno de estos elementos por separado en lo posible. Ya hemos trabajado algunos de ellos. Sobre todo tenemos una materia que se llama así, filosofía, que es un estudio de este ámbito. En ciudadanía hemos visto los ámbitos de la democracia. Es importante puntualizar algunos otros elementos. Primero, debemos considerar la realidad geográfica de la Grecia antigua. Grecia, cuna de la humanidad, cuna de la civilización. Civilización occidental. Si recordamos los parámetros, por ejemplo, de la organización social, recordemos la tabla que estuvimos viendo anteriormente, esta relación de las instituciones y la función que cumplen son muy parecidas hasta la actualidad como trabajamos en estos ámbitos. La civilización griega fue esencialmente marítima, ya sabemos por qué razón, es una conformación de todo lo que es
la península de los Balcanes y una conformación de islas que tenían un criterio propio. Esta conformación le permite a los griegos trasladarse de un lugar a otro y traer tal vez en lo posible y compartir a través del diálogo muchos de los criterios de diferentes puntos de vista. Algunos pensadores opinan que por qué se da aquí la filosofía o por qué se da el ámbito gracias a su situación geográfica. Contaban con una serie de colonias regadas a lo largo de la costa y su disposición geográfica fue fundamental para el desarrollo de la cultura, ya que se entremezclan muchos ámbitos culturales, lo que le va generando a Grecia un avance en esta perspectiva. Aún así, ¿por qué deciden desplazarse, por ejemplo, los griegos? Porque podemos ver que existen otros territorios que tienen conformaciones parecidas, pero ¿por qué en Grecia? Principalmente esta península de los Balcanes es de accidentado relieve y hace difícil la actividad agrícola. Pero la gran longitud de la costa favorece la expansión del poderío marítimo. Entonces, era necesario ir expandiéndose y tomando de varias de las culturas algunos de los elementos. La literatura griega que ya nombraron fue muy rica, sobre todo en relatos épicos y en la poética. La retórica clásica propuso 3 géneros literarios para la poesía lírica. No se olviden el ámbito de la retórica, que es otro ámbito propio de la filosofía, y otro ámbito importante, la retórica es la buena utilización o el buen uso del lenguaje en la oratoria, en la escritura, en este ámbito. Y en cuanto a la retórica, podemos enunciar que esta retórica clásica propone 3 géneros literarios: la poesía lírica, la poesía épica, ámbitos que ustedes tendrán mayor en cuenta en la materia que se refiere a lengua y literatura, pero que es importante nombrarlo: poesía dramática. Otro ámbito que no puntualizamos anteriormente y que es importante tomar en cuenta como aporte o como legado es el teatro griego. ¿Qué podemos visualizarlo aquí? Este teatro griego, donde se representaban principalmente cuestiones trágicas y sobre todo cada uno de estos elementos que podemos visualizar, por ejemplo, textos como Edipo Rey, que fueron trasladados al teatro, y toda esta perspectiva, así además de los tratados que aparecen como las comedias, las representaciones de tragedias y las comedias son lo propio de este teatro griego. En Grecia florecieron todas las expresiones de las bellas artes. Sobresalió la escultura, como ustedes pueden ver aquí, representación principal de las cuestiones míticas, bélicas de la época, y posteriormente personajes históricos. Entonces, podemos hablar también de, bueno, además del teatro griego, teatro donde se especifican elementos como el de la comedia y el de la tragedia. Tragedias, comedia. También debemos puntualizar la perspectiva de la escultura. En este ámbito, principalmente, y uno de los estudios sobre arte, que es propiamente el estudio filosófico de la estética, la armonía. Y aquí hay un concepto en cuanto a lo estético
que es propio de Aristóteles, que es la simetría. Concepto de simetría. Armonía. ¿Qué pueden identificar ustedes en esta escultura de aquí? ¿Qué es lo característico de la escultura? ¿Qué trata de representar? O mejor dicho, ¿qué es lo característico? ¿Qué pueden identificar como característico? ¿Qué se les ocurre como característico Parece de que se están esta? uniendo algunos cuerpos. ¿Perdón? Parece que se están uniendo algunos cuerpos. Ya, bueno, esta es en cuanto al mito de Laconte y sus hijos, pero sí hay una conformación de la unificación de los cuerpos. ¿Qué más? ¿Qué es característico? ¿Qué pueden evidenciar en esta figura aquí? ¿Qué es claro? ¿Qué están haciendo los griegos? Que tratan de evidenciar. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Ideas? ¿Ideas? ¿Qué están tratando de mostrar? Más allá de la unificación de los cuerpos. Voy a poner un ejemplo de la época renacentista, el David de Miguel Ángel. ¿Qué trata de representar? El Renacimiento, que es el retorno de las ideas griegas y romanas, toma una misma perspectiva. ¿Qué trata de representar? Este y este. Más allá de lo que ustedes están diciendo, no quiero decir qué es lo que quiere expresar, sino en la escultura en sí mismo. ¿Qué está mostrando esta escultura? ¿El David o este mito de Laconte? El equilibrio. ¿Hay un equilibrio de qué? ¿De qué será el equilibrio? Lo primero que salta a la vista, ¿qué representa? El ser humano. Es un hombre, un ser humano. Segundo, la perfección del cuerpo humano. Fíjense, que retoman los renacentistas. Esta es de Miguel Ángel de la época del Renacimiento. Esto es de los griegos. Aún así, están representando lo mismo. La perfección del cuerpo, la armonía y la simetría en la proporción. El sentido de proporción en el arte proviene de los griegos. Proporción, dimensiones, perfección, simetría, armonía. Son elementos propios de las esculturas y el trabajo de los griegos. Gracias a los griegos, en arte tenemos esta consideración de la proporción. Obviamente en la actualidad tenemos otras dimensiones de lo estético y entendemos por estética diferentes consideraciones. Pero los griegos fueron los primeros que se fueron o que estuvieron preocupados por la estética, por el arte. Y la simetría, la proporción, el ser humano, cómo expresarlo de forma correcta, cómo tener elementos que se expresen directamente, es otro legado. En cuanto a la arquitectura, ¿qué es lo característico de la arquitectura griega? Son principalmente sus templos. Y podemos nosotros visualizar este tipo de elementos que se llaman columnas, evidentemente, pero que tienen características diferentes. ¿Dónde le dio énfasis en la arquitectura? Grecia fue en la utilización del mármol como elemento. Y sobre todo, si ustedes se dan cuenta, en el detalle de cada uno de sus columnas. Ya voy a especificar que esto es una parte interesante de la cosmovisión y principalmente de la introducción de
el detalle que han tenido siempre los griegos en la arquitectura. Vamos a puntualizar estas perspectivas. En cuanto a la arquitectura. Cada una de las consideraciones griegas de la arquitectura se destacó por poseer características altamente desarrolladas, tanto en la decoración como en la parte estructural, como los elementos que van a influenciar, por ejemplo, a la Biblioteca de Alejandría. Dentro de estas perspectivas, también que podemos ver aquí, son estructuras que tienen alto detalle. En la arquitectura griega existieron diferentes estilos a través de los cuales se buscaba obtener edificios con proporciones principalmente armónicas. La idea de las construcciones griegas, además de los templos altos por la ubicación geográfica, también están identificados estos elementos por la utilización de la representación. Esto podemos ver en templos principalmente. Vamos a puntualizar estos elementos de la arquitectura donde el elemento más representativo son las columnas. Lo que más representa, lo que más diferencia a un que podemos nosotros identificar como eso es propiamente griego es a través de las columnas. Estas columnas que representan o que tienen una representación estaban conformadas por tres elementos. La parte superior, que es el capitel, elementos. El capitel, la parte superior, la parte media o fuste y obviamente la parte baja o la base. Toda esta conformación de lo que es la estructura griega, de estas conformaciones de las columnas, tienen estos elementos. Cada uno de estos elementos, el fuste, el capitel y la base. ¿Dónde se va a determinar exactamente el detalle y el trabajo de los griegos? Va a ser en el capitel. Y van a determinar, dependiendo de el trabajo en el capitel, si se clasifican de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en la imagen. Si son capiteles dóricos, jónicos o corintios. Cada uno, el dórico, es geométrico principalmente. El jónico es principalmente en espiral, que es lo típico que nosotros conocemos por griegos, ¿sí? Lo jónico. Y el corintio, que su capitel se caracteriza por contar con hojas y pequeños espirales. Esta visión de aquí, más trabajada. Dependiendo de la necesidad y del lugar, se iba utilizando cada uno de estos capiteles con la perspectiva de tener un mayor detalle dentro de la necesidad. ¿Dónde han influido directamente estas construcciones? Como les decía, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría. Las dos imágenes de la derecha son la Biblioteca de Alejandría, que está obviamente, ustedes saben, en la parte norte de África, y representan principalmente el legado griego de la construcción y el detalle de los elementos, sobre todo de la armonía, la simetría, la proporción. Cada uno de los elementos tiene su sentido. En el ámbito de las ciencias, los griegos incursionaron, como ya sabemos, en la matemática. Pitágoras sentó las bases de la geometría y la aritmética. Otras ciencias se desarrollaron, como la medicina. Ya sabemos que también Hipatia de Alejandría fue un referente delegado del pensamiento neoplatónico en la influencia de su pensamiento hacia la ciencia. Uno de los primeros focos de expansión de la cultura griega fueron las colonias localizadas en la península, como es Alejandría.
Por lo tanto, la influencia de este pensamiento, vamos a plantearlo primero en las colonias, como es Alejandría. Ustedes pueden observar, además del pensamiento filosófico, Hipatia de Alejandría es uno de los referentes de esta época, de esta perspectiva, de esta visión, de esta idea de pensamiento. También podemos nosotros decir que se destacan los griegos, la influencia griega hacia las colonias como Alejandría, pero depende también, y yo les decía esto, de Mesopotamia. ¿Quién ha influenciado a los griegos? Es, por ejemplo, Babilonia. Y de aquí deviene el estudio, por ejemplo, de los griegos de lo que es la astronomía. También la antigua civilización y la perspectiva de la India también ha influenciado a Grecia. Es decir, ¿y qué quiero denotar con esto? Que la influencia del pensamiento no es únicamente una influencia de un grupo humano, sino que deviene de muchos pensamientos. Además, han influenciado los griegos en la Roma antigua. Por ejemplo, los romanos experimentaron procesos filosóficos, también perspectivas en cuanto a la política, en cuanto al derecho, que es uno de los fuertes romanos, política. La organización social se basó también en la democracia griega. Han influenciado también al Imperio Bizantino. Heredero de la parte cultural de Roma y del cristianismo, también tuvo una fuerte influencia griega con la separación del Imperio de Oriente y Occidente. Cerca del 620 se implantó el griego como la lengua oficial de Bizancio. Por lo tanto, aquí para el 620, ya después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano, se divide en el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, y uno de estas partes pasa a ser el Imperio Bizantino, donde para el 620 el griego es idioma oficial. La religión y la educación han tenido una influencia directa de los griegos. Como les decía, por ejemplo, el término pedagogía. ¿Cómo funcionaba la educación y por qué nosotros consideramos en la actualidad que los educadores son guías? Porque la perspectiva anteriormente era que los niños iban guiados a ser educados y les llevaban de la mano los esclavos, quienes eran los que guiaban. De aquí es la misma perspectiva del sentido de lo que es la educación. Esta perspectiva que es el guiar a los estudiantes hacia el conocimiento, también se implanta como influencia ya en todos los ámbitos de la humanidad en la educación. Y parte también de esta influencia desde el Imperio Bizantino en la religión. Religión cristiana y en general lo que es la religión católica. La influencia importante del pensamiento filosófico. Los padres de la iglesia, por ejemplo, Santo Tomás y San Agustín, son herederos del pensamiento filosófico de Platón y de Aristóteles, principalmente de Aristóteles. Por lo tanto, este imperio bizantino, que era el punto más álgido de la religión católica, tiene influencia en el pensamiento de los griegos. Finalmente, otra época, el Renacimiento. Como ustedes pudieron observar en la imagen, solo comparando el David de Miguel Ángel, perdón,
y en la perspectiva de los griegos tiene una idea muy parecida. Este renacimiento que fue principalmente entre el siglo XV y XVI, el auge de la ciencia en el siglo XVI, podemos poner desde el siglo XIV, pero siglo XV y XVI que se da el renacimiento, el humanismo y todo este ámbito que estaremos nosotros visualizando, son influencia directa de los griegos. Más aún, renacimiento quiere decir renacer de las ideas griegas y romanas. Bien, jóvenes, con esto cerramos esta perspectiva. Gracias por